En el programa de hoy, en Nicaragua, el dictador Ortega consolida en el primer semestre su persecución contra la Iglesia Católica, según Organización de Derechos Humanos. En México, diócesis celebran misas por los jóvenes que parten a Portugal para la Jornada Mundial con el Papa. En Costa Rica, la Iglesia celebra el Día Nacional de la Juventud. En Francia, se suicida sacerdote investigado por abuso sexual. En el lenguaje no verbal, nuestro centro también debe ser Jesús, afirma el periodista Ari Ramos, autor de Sed Auténticos, claves del Papa Francisco para la comunicación interpersonal. Hola amigos, un gusto saludarlos, cerrando ya la semana noticiosa con ustedes en su programa Con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalia estará con nosotros próximamente. Empezamos las noticias en México contándoles cómo se prepara la Iglesia en este país para participar en dos de los eventos más importantes eclesiales, el Sínodo de la Sinodalidad y la Jornada Mundial de la Juventud. Nuestro corresponsal Diego López informa. Fue presentada la lista de los mexicanos que participarán en la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos del 4 al 29 de octubre en el Vaticano. Destacan que como presidentes delegados estará un cardenal mexicano y una religiosa también de origen mexicano. La Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer la lista de los representantes que asistirán a Roma a finales de este año. Entre las designaciones que destacan se encuentra la del cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y de la religiosa María de los Dolores Palencia, de la Congregación de las Hermanas de San José de León. La religiosa ha trabajado en comunidades campesinas con personas indígenas, refugiadas y migrantes. Ellos dos forman parte de un grupo de 9 personas, los cuales estarán delegados de llevar la reunión del Sínodo de los Obispos, mientras el Santo Padre no esté presente, y destaca que la religiosa mexicana tendrá derecho a voto. También asistirán otros obispos mexicanos, los cuales están muy emocionados de compartir con la Iglesia Universal. Creo que el tener un panorama muy amplio a nivel mundial y escuchar todas estas voces, tanto de desafíos como de esperanzas, va a enriquecer mucho. Entonces, no es una receta de cocina, no es que terminando el sínodo ya todo cambió. No, vamos a traer mucha tarea, eso sí. Creo yo que lo que vamos a traer es mucha tarea, más de la que ya tenemos, porque es un sínodo donde nos vamos a vivir como iglesia universal, que somos la iglesia del Señor que peregrina en muchas geografías, en muchas partes del mundo. En el Consejo Ordinario estará Monseñor Jaime Calderón, obispo de Tapachula, y como parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano aparecen en la lista los participantes: Monseñor Gerardo Díaz Vázquez, obispo de Tacámbaro, el obispo de Ciudad Victoria, Monseñor Óscar Efraín Tamés Villarreal, el arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, y el obispo de Azcapotzalco, Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca. También estará participando el nuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spitieri. Durante esta semana se ha estado realizando en todas las diócesis del país las misas de envío de los jóvenes que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. En ellas se les ha pedido compartir con los jóvenes de todo el mundo, pero también aprender lo que sea necesario para cambiar la realidad de México a su regreso. Estamos a casi 20 días de la JMJ y por ello en las diócesis de todo el país se hicieron celebraciones litúrgicas especiales para despedir y desearles un buen viaje a todos los mexicanos que se encontrarán en Portugal. Una de ellas fue la provincia eclesiástica de México, que hizo una celebración eucarística con 150 capitalinos, representantes y sus familias. En estas se bendijo los símbolos que se portarán durante estos días y se hizo una plática final para encender el corazón de los peregrinos, y que además del encuentro con los jóvenes de todo el mundo, regresen con la fe necesaria para cambiar el rumbo del país. Me da mucho gusto que vayan muchos jóvenes, sé que van a ir miles y miles de ellos. Yo estoy seguro que Dios tiene un mensaje para cada uno. Por eso la iglesia espera que vayan con un corazón abierto y dispuesto a recibir lo que Dios les quiere decir, pero sobre todo que con ese corazón encendido como los discípulos de Maús, regresen, se levanten, regresen a servir y amar a su pueblo como Dios los ama. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Y ahora la información sobre Nicaragua. Esta semana la organización no gubernamental argentina Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, en su reciente informe, advirtió que la persecución a la iglesia en Nicaragua llegó a un punto máximo en esta parte del año. Escuchemos al abogado Dani Ramírez Ayerdis con sus detalles sobre el caso.
Lo que empezó como un patrón de hostigamientos, de ataques y difamación en 2018, que empieza la crisis en Nicaragua, se transforma el año pasado y se consolida en este primer semestre de manera acelerada, como nunca se vio en el país, en un, como lo podría decir, en un patrón de persecución a un grupo religioso, conducta que está prohibida por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por eso Cálida ha sido insistente desde el año pasado, desde su informe anual del año pasado, que la Iglesia está viviendo tiempos de persecución, y tiempos de persecución no en términos espirituales, sino en términos, persecución en términos del derecho penal internacional, porque el derecho penal internacional, como parte de los crímenes de lesa humanidad, prohíbe todos los actos que está viviendo la Iglesia en Nicaragua al ser un grupo específico con identidad particular. El sistema de ataques que perpetra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consiste en un debilitamiento de la Iglesia. Ataca por todos lados como puede a la Iglesia y lo hace sobre todo. Nosotros identificamos que la manera más feroz de ataque contra la Iglesia ha sido la detención de religiosos. Hay más de 20, se cuentan más de 20 religiosos detenidos, entre los que fueron expatriados el 9 de febrero de este año, y el caso más llamativo es el de Monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien está siendo sometido a torturas y a tratos crueles por estar en una celda de castigo. Y ahora las noticias de la iglesia en Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles. Costa Rica se llenó de emoción y espiritualidad con la celebración del Día Nacional de la Juventud en el Estadio Nacional. Por primera vez, este evento tan esperado tuvo lugar en este emblemático recinto. El Día Nacional de la Juventud congregó a miles de personas provenientes de todo el país, quienes se unieron con el propósito de compartir su experiencia de fe en un ambiente cargado de alegría, música y espiritualidad. La jornada dio inicio el sábado al mediodía con una peregrinación que partió desde los puntos de encuentro de las diferentes diócesis ubicadas en los alrededores de la Sabana. Los peregrinos fueron recibidos en el estadio con música, animación y la entusiasta presentación del himno oficial del Día Nacional de la Juventud, Ponte en Camino. Durante los 2 días, cientos de jóvenes compartieron, disfrutaron, adoraron y renovaron su compromiso de seguir a Jesús. La Juventud Nacional llenó el estadio con su energía y entusiasmo, creando un ambiente vibrante, lleno de esperanza, pese a que en la noche llovió intensamente. El Día Nacional de la Juventud es una muestra del fervor y la vitalidad de la juventud católica en Costa Rica, quienes hallan en estos encuentros una oportunidad para fortalecer su fe, compartir con otros jóvenes y reafirmar su compromiso con Cristo. Continuando con el reporte, Monseñor Javier Román Arias, obispo de la diócesis de Limón, es el designado por la Iglesia Católica Costarricense para representarnos en la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos. La participación del obispo fue propuesta por la Conferencia Episcopal de Costa Rica y aceptada por el Santo Padre. Monseñor Román Arias agradeció la designación y pidió oración por este camino sinodal, confiando en el Espíritu Santo para que sean muchos los frutos por el presente y futuro de la Iglesia. Escuchemos sus declaraciones. Hay una gran apertura a la Iglesia, porque no solamente un sínodo de obispos, sino hay mujeres también que van a participar con voz y voto, y eso nos alegra. El Sínodo de los Obispos es una institución permanente creada por el Papa Pablo VI en respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar. También participará en esta asamblea del sínodo el sacerdote costarricense Francisco Gerardo Hernández de la Arquidiócesis de San José, quien por años ha servido a la Iglesia desde la pastoral social Cáritas. San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias.
Ahora les traemos lamentables noticias desde Francia. Un sacerdote se suicidó al enterarse que estaba siendo investigado por agresión sexual. Los detalles en esta nota. Él es el padre Benjamin Cellier, sacerdote francés de 47 años. Se suicidó luego de enterarse que iba a un proceso judicial denunciado por violación sexual. La madrugada del martes 11 de julio, el padre Cellier murió atropellado por un tren de carga en dirección a Avenel, ciudad cercana a Aulnoy-Armery, donde está su parroquia. Para esclarecer las circunstancias del accidente se abrió una investigación. Según los primeros indicios, el sacerdote se suicidó. El arzobispo de Cumbre, Vicente Dolman, lo confirmó. El padre Benjamin Cellier se enteró que fue demandado por violación sexual. Junto al cuerpo del padre Cellier, la policía encontró una carta en la que reconoce el delito contra una joven. En su carta, el sacerdote minimizaba los hechos. En un comunicado, el arzobispo de Cumbre expresó: como obispo, pienso en esta joven y su familia, en los feligreses y sacerdotes de la diócesis y en la afligida familia del padre Benjamin. El padre Benjamin Cellier fue párroco de Avenue sur Delhi y decano de 2 parroquias. Se ordenó como sacerdote el 21 de junio de 2015. El jueves 13 de julio se celebró una misa por su alma. Sed auténticos, claves de la comunicación interpersonal del Papa Francisco. Es un libro que ha escrito nuestro compañero Ari Ramos. Él es corresponsal nuestro desde Roma y está aquí para hablarnos de este libro que busca entender cómo el Santo Padre ejemplifica una manera de acercarse a las personas y lograr ese preciado encuentro interpersonal que tan importante es para cumplir con la misión de la Iglesia, que es anunciar a personas, a la persona del Verbo encarnado, Jesucristo. Gracias por estar con nosotros hoy, Ari. Gracias a ti, Eddie, por la invitación. De verdad es un gusto, un honor estar en esta casa, además. Claro que sí, un gusto tenerte acá también. Ari, háblanos cuál es esta autenticidad que tú puedes ver que se refleja en los gestos y en las actitudes del Papa Francisco, que ejemplifican de alguna manera un estilo de comunicación interpersonal adecuado para la persona que también quiere evangelizar. Bueno, a ver, parto desde el inicio. Este libro nace en el 2017 cuando el Papa Francisco va a Colombia, hace su viaje apostólico y en la anunciatura encuentra una señora que se llama Consuelo Córdoba. Consuelo Córdoba es una mujer que el compañero sentimental le quema el cuerpo. Y ella pues después sufre varias operaciones y tiene una vida muy complicada. Antes de que llegue el Papa ya decide practicarse la eutanasia y llega a la nunciatura a avisarle al Papa que había tomado esa decisión. Y en ese encuentro el Papa lo que hace es la abraza, la acoge, la mira, la considera como lo que es, una persona. Y Consuelo después me cuenta a mí que después de ese encuentro ella decide optar por la vida. Entonces yo dije, ahí hay algo que es inexplicable y me resonaba la palabra autenticidad. Entonces comencé a documentarme sobre esos encuentros que el Papa ha tenido con distintas personas y a ver que había algo allí también especial, porque a través de los gestos, las palabras, las miradas, había todo un lenguaje que es un lenguaje no verbal, los expertos hablan de paralingüismo, pero que a nivel humano reflejaba mucho del Evangelio, reflejaba mucho de las parábolas de Jesús. Y en el centro siempre está Jesús. O sea, no podemos hablar de un pontífice, no podemos hablar de una iglesia si no tenemos en el centro a Jesús. Entonces, el libro trata de dar 21 claves, digamos así, de comunicación sin querer capturar completamente la autenticidad, porque no se puede. Pero lo que intentamos es que a través de estas 21 claves podamos ver el rostro, los ojos, las manos que tocan esas personas en determinadas circunstancias de vida. Hablamos de comunicación interpersonal, o sea, y pensamos justamente en por qué usamos la palabra persona tanto en nuestra cultura y hablamos justamente del desarrollo de nuestra comprensión de Dios que se ha encarnado para comunicarnos una verdad que los hombres necesitan para salvarse.
El encuentro transformador con Él en sus términos nos salva. ¿Cómo estas claves de comunicación interpersonal pueden ayudarnos a poder transmitir más auténticamente a tantas personas que necesitan hoy en día, sin saberlo en muchos casos, encontrarse con Jesucristo? Bueno, primero que todo, que la comunicación interpersonal es ahora el motor precisamente de una vida con esperanza, distinta a la que propone el mundo normalmente. Con la pandemia estamos viviendo relaciones rotas, los adolescentes han vivido como una etapa congelada, en familia también falta a veces comunicación. Entonces yo creo que la comunicación interpersonal es precisamente ese motor ágil con el cual nosotros podemos entrar en contacto con esas personas con las cuales a veces no pensamos igual, a veces tenemos dificultades en casa por distintos problemas, etc. Entonces, este es un libro que intenta ayudar a las personas precisamente a que ellos mismos encuentren su propio modelo de comunicación auténtica. Muchas gracias, Ari, por habernos comentado tu interesante libro en el programa de hoy. Gracias a ti, Eddie, por la invitación. Un gustazo. Hacemos una pausa y al volver, en Vietnam los católicos se recuperan de años de persecución en la nación comunista. Le contamos en nuestro segmento Iglesia Perseguida. Además, hoy es la fiesta de San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos y precursor de la Cruz Roja. Le contamos su vida. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En medio de un clima de persecución sutil a los católicos en Vietnam, este año volvieron a reunirse representantes de este país y el Vaticano para mejorar las relaciones entre ambos estados. Una señal es la participación de 2 obispos vietnamitas en el próximo sínodo. ¿Cómo están las cosas para los católicos en Vietnam? Bárbara Socorro le cuenta en el siguiente informe, el último de 23 historias de nuestro segmento Iglesia Perseguida. Él es el sacerdote dominico Joseph Trang Ngoc Tan. Fue asesinado a puñaladas en enero de 2022 mientras impartía la confesión en una iglesia en la ciudad de Dak Mot. Los motivos no fueron conocidos. Su muerte fue considerada por la Orden Dominica como la más grave sufrida por un sacerdote después de la guerra vietnamita en 1975. Vietnam está gobernado por el comunismo. Con 99 millones de habitantes, el 80% de la población no profesa ninguna religión. Un 9,3% es budista, el 6,7% son católicos, según información oficial. La guerra marca la historia de Vietnam. Bueno, Vietnam tiene una gran historia. Fue más importante durante los años 60 y 70, cuando hubo la guerra de Vietnam. Sufrieron mucho, hubo mucha destrucción. Ahora se ha reconstruido. En 1975, el cardenal Van Thuan, uno de los colaboradores más cercanos del Papa San Juan Pablo II, pasó 13 años en prisión, sentenciado en forma injusta de ser parte de un complot contra el gobierno comunista. El cardenal Van Thuan es venerable por la Iglesia Católica. En Vietnam se practica la fe católica desde hace más de 4 siglos. El profundo amor a la Virgen María es una tradición muy fuerte. Hay más de 2.000 sacerdotes trabajando en más de 2.000 parroquias en el país. La jurisdicción de la Iglesia se reparte en 26 diócesis. Mark Fromager vivió en Vietnam. Describe la Iglesia Católica vietnamita como dinámica y vibrante. La feligresía puede asistir libremente a misa y vivir los sacramentos. En general, los cristianos de Vietnam son ahora libres de ir a la iglesia. Hay iglesias por todas partes, tantas diócesis, obispos, sacerdotes y tantas vocaciones, seminaristas, religiosas. Así que hay una verdadera dinámica, un verdadero crecimiento de la Iglesia Católica y globalmente hablando de los cristianos.
Pero no siempre fue así. En 2017, desconocidos atacaron con piedras la iglesia católica de Bantay. Sucedió después de que los miembros de la congregación criticaran al gobierno por el mal manejo de un derrame de desechos tóxicos. En 2018, el gobierno de Vietnam expropió los conventos de 2 comunidades de religiosas en Hanoi y Saigón. Los demolió para construir un edificio. Mark Fromager profundiza en una sutil persecución hacia los cristianos hoy. Si quieres trabajar para el Estado o si quieres tener algún tipo de ascenso en tu trabajo, entonces tu fe cristiana no debe expresarse demasiado fuerte porque hay un tipo de bonificación para la gente que es comunista. Porque, repito, es un país comunista. Según SOS Cristianos de Oriente, para que la Iglesia Católica en Vietnam siga creciendo, es necesario más financiamiento para reparar muchos templos católicos desgastados y debilitados por el paso del tiempo. Ahora la información sobre Perú. La Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios está organizando un retiro de ejercicios espirituales bajo el método de San Ignacio de Loyola. La jornada espiritual en silencio para un encuentro con el corazón misericordioso de Dios está dirigida a todo aquel que necesita reencontrarse con el Padre y que requiera tomar decisiones a la luz del Espíritu Santo. La invitación es para el próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio en la Casa de Espiritualidad Santa Rosa de Lima. Para saber cómo escribir se puede llamar a los números que aparecen en pantalla. Ahora la hermana Juana Cabrera, laica misionera de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos explica por qué es importante que los católicos realicen ejercicios espirituales. Los ejercicios se dice que son en silencio porque es el ambiente adecuado para poder tenerlos, ya que el ruido, el trajín diario que tenemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, nos impide muchas veces poder tener un poco de paz y mucho más no nos comunicamos mucho con Dios. Entonces, estos ejercicios nos ayudan a encontrarnos a sí mismos y también a encontrarnos con Dios. San Ignacio de Loyola recomienda una vez al año. Anualmente debemos renovarlos porque conforme los tengamos periódicamente, esto nos ayuda a fortalecer las decisiones que hayamos tomado en los primeros ejercicios y luego vamos viendo cómo vamos creciendo en ese acercamiento hacia Dios. Los ejercicios son destinados para todos, para diferentes edades, desde 15 años, para varones, mujeres, casados, solteros, religiosos, religiosas, consagrados, es para todos, porque los temas a tratar nos interesan a todos porque todos tenemos un alma que salvar. Y esa alma tiene que ver en relación a Dios. Yo estimularía a todas las personas que están escuchando este programa para que se detengan un momentito y se pregunten, ¿hace cuánto tiempo no han hecho unos ejercicios o al menos un retiro? Seguramente que muchos se dirán que nunca lo han hecho, de tal manera que esta es la oportunidad. Saben ustedes que los ejercicios espirituales de San Ignacio es una gracia especial poder hacerlos, porque el tiempo que uno dedica a escuchar de Dios, a orar y estar conversando con Dios es invalorable. Hoy nuestra iglesia celebra a San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos y precursor de la Cruz Roja. Fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos. Para conocer más sobre este santo, escuchemos al padre Neiber Cabrera, promotor vocacional de la Orden de San Camilo en Perú. San Camilo de Lelis fue un joven que optó por Dios. Él vivió entre 1550 y 1614. Durante sus últimos 40 años prácticamente, él se dedicó a trabajar por los enfermos y por eso ha sido reconocido como patrono protector de los enfermos, de los hospitales y de todos los que trabajan en el mundo de la salud. Así que San Camilo de Lelis viene a ser esta figura importante de la pastoral de la salud en la actualidad también. Él decide junto con sus compañeros, amigos,
ir a la vida militar también, a seguir los pasos de su padre. Así que se dedica a ser militar hasta los 24 años, que es cuando se enferma gravemente con una herida incurable en el pie y tiene que dejar las batallas militares en Lepanto, en Nápoles, en Sicilia, para ir hacia Roma y en el hospital de Santiago empezar a curarse. Es ahí que él descubre un poco lo que Dios quiere para él, para su vida. Ahí va a tener un cambio de vida, porque inicialmente él quería sanarse de su enfermedad para volver a las batallas militares. Sin embargo, en el hospital Dios le tenía preparado otro camino. Inicialmente él quiere cambiar de vida y quiere hacerse capuchino franciscano. Empieza un camino espiritual, es novicio, aceptado al noviciado, pero en el discernimiento y en el tiempo de formación él enferma nuevamente y por eso sus superiores y formadores le envían de nuevo al hospital para poder sanar de su herida. Y la tercera vez que se interna por la herida es cuando él descubre que Dios lo quería en el hospital. Por eso es que lo llevaba tantas veces a ese hospital, para solidarizarse también con aquellos que estaban más abandonados y pobres en el hospital. La Orden de San Camilo es fundada en el Hospital de Santiago de los Incurables en Roma, cuando él tiene una inspiración en el año de 1582, 7 años después de su conversión. De San Camilo podemos rescatar pues la humildad, por ejemplo. Él era un militar y por lo tanto él se llevaba el mundo por delante, digamos, era una persona que se valía por sí mismo y muchas veces prescindía de Dios, pero cuando él se enferma, él tiene que descubrir la fragilidad humana y también ser consciente de sus pecados, de sus distanciamientos de Dios, y por lo tanto creo que de él aprenderíamos esta virtud de la humildad, porque ante Dios siempre hay que ser humildes para que Dios pueda obrar y hacer grandes cosas en nosotros. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.